El Sistema Internacional de Unidades, abreviado universalmente como SI, también denominado Sistema Internacional de Medidas, es la norma que se utiliza en casi todo el mundo. El SI también es conocido como el sistema métrico. Se estableció en 1960 en la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas, con 6 unidades básicas, y en 1971 fue añadido el mol como la 7ª unidad básica. Las unidades de SI se basan en fenómenos físicos fundamentales con la explicación del kilogramo, cuales están referidos mediante una concatenación ininterrumpida de calibración o comparaciones. Esto permitió lograr equivalencia de las medidas realizadas con instrumentos similares, utilizados y calibrados en lugares distintos sin la necesidad de ensayos. Las unidades SI se dividen en 3, que son las unidades básicas o fundamentales, las unidades derivadas y las unidades suplementarias, las cuales en conjunto conforman el sistema coherente de unidades SI. El SI también incluye prefijos de los múltiples y submúltiples de las unidades. Hay 7 unidades básicas, mutuamente independientes entre sí, en las cuales se fundamenta el SI y los nombres y los símbolos de sus unidades respectivas, llamadas unidades base SI, que son metro, con magnitud, longitud y símbolo M; el kilogramo, con magnitud, masa y símbolo kg; el segundo, con magnitud, tiempo y con símbolo S; el ampere, con magnitud, corriente eléctrica y símbolo A; el kelvin, con magnitud, temperatura termodinámica y símbolo K; el mol, con magnitud, cantidad de sustancia, símbolo mol; candela, magnitud, intensidad luminosa y el símbolo CD. Y esta es su definición de las mismas. El metro es la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo. Kilogramo es la unidad de masa. Es igual a la masa del prototipo internacional del kilogramo, sancionado por la Conferencia General de Pesas y Medidas en 1889 y depositado en el pabellón de Breteuil de Sèvres. Una disciplina de este prototipo se encuentra depositado en el Servicio Nacional de Metrología de Venezuela. Es la única unidad básica que tiene un prefijo de múltiplo kilo en el nombre, que se ha respetado por razones históricas. Los múltiplos y los submúltiplos de esta unidad se forman anteponiendo prefijos a la palabra gramo y sus símbolos al símbolo G. Segundo, es la unidad de tiempo que expresa la duración de periodos de radiación correspondiente a la transmisión entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo, cesio 133. Ampere es la unidad de corriente eléctrica. Es la intensidad de corriente constante que, manteniendo en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita, de sección circular despreciable y colocados a una distancia de 1 metro uno al otro en el vacío, produce entre esos conectores una fuerza igual a 2 por 10 a la menos 7 newton por metro de longitud. El Kelvin
es la unidad de temperatura termodinámica y la fracción de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Un intervalo de temperatura que puede también expresarse en grados Celsius. El mol es la unidad de cantidad de materia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como un átomo. Hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. Cuando se usa el mol, deben especificarse las entidades de los elementos que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones y otras partículas o grupos especificados de esas partículas. Candela es la unidad de intensidad luminosa. Representa la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite radiación monocromática de frecuencia 540 por 10 a la 12 Hz y que tiene una dirección por estereoradián. Radián es el ángulo plano entre dos radios de un círculo que corta en la circunferencia un arco igual en longitud a los radios. Estereoradián es el ángulo sólido que, teniendo su vértice en el centro de la esfera, corta un área de superficie de la esfera igual a un cuadrado con dos lados de longitud igual a los radios de la esfera. Unidades psi derivadas. Las unidades psi derivadas se expresan algebraicamente en términos de unidades base u otras unidades derivadas, incluyendo el radián y el estereoradián, que son unidades suplementarias. Los símbolos de las unidades derivadas se obtienen mediante operaciones matemáticas de multiplicación y división. Ejemplos de unidades psi derivadas: metro cuadrado, magnitud, superficie y símbolo m al cuadrado. Metro cúbico, magnitud, volumen, metro a la 3. Metro por segundo, magnitud, velocidad lineal, símbolo m sobre s. Radián por segundo, magnitud, velocidad angular, símbolo rd sobre s. Kilogramo por metro cúbico, magnitud, densidad de masa, símbolo kg sobre m a la 3. Unidades psi suplementarias. Las unidades suplementarias son interpretadas ahora como unidades derivadas sin dimensión, por lo cual se pueden usar en expresiones para unidades derivadas psi y se incluyen en el cuadrado 3 junto con las otras unidades derivadas con nombres y símbolos especiales. También está dicho el no usar abreviaturas para unidades, debido a que las unidades aceptables tienen generalmente símbolos y nombres reconocibles internacionalmente. No se permite utilizar abreviaturas para los símbolos o nombres de las unidades, aunque los valores de cantidad se expresen normalmente mediante el uso de símbolos por números y símbolos por unidades. Si por alguna razón el nombre de una unidad es más apropiada que el símbolo, debe escribirse el nombre completo. Reglas y convenciones de estilos para prefijos psi, letras y espacios. Los símbolos de los prefijos se imprimen en letra romana normal del mismo tipo de texto circundante y se unen a los símbolos de las unidades sin dejar espacio entre el símbolo del prefijo y el símbolo de la unidad. Esto aplica también a los prefijos agregados a nombres de unidades. El uso de las mayúsculas. Los símbolos de los prefijos iota, zeta, hexa, peta, tera,
giga, mega se escriben con letra mayúscula, mientras que los otros prefijos se escriben con minúscula. Los prefijos se escriben normalmente con letras minúsculas. No se aceptan prefijos por sí solos. Los símbolos prefijos no deben usarse solos y no pueden agregarse al número 1. Selección de los prefijos sí. La selección de los múltiplos o submúltiplos decimales apropiados de una unidad para expresar el valor de una cantidad, y así la elección del prefijo se basa en varios factores. Estos incluyen la necesidad de indicar qué dígitos de un valor numérico son significativos, la necesidad de tener valores numéricos que sean fácilmente entendidos, el ejercicio de un campo particular de ciencia o tecnología. Un dígito es significativo si es requerido para explicar el valor numérico de una cantidad. En la expresión L igual a 1200 metros, no es posible decir si los últimos dos ceros son significativos o solo indican la magnitud del valor numérico de L. Sin embargo, en la expresión L 1,200 kilómetros se usa el símbolo prefijo para 10 a la 3, que es el símbolo K, que es el kilo. Los dos ceros se asume que son significativos porque si no fuera el valor de L, hubiera sido escrito L igual a 1,2 kilómetros. Frecuentemente se recomienda que para un mejor entendimiento debe elegirse símbolos prefijos de manera tal que los valores numéricos estén entre 0 y 1 y que se use solo símbolos prefijos que representen el número 10 elevado a la potencia, que es el múltiplo de 3. Unidades fuera del sí. Las unidades que están fuera del sí pueden derivarse de 3 categorías, que son unidades aceptadas para su uso en el sí, unidades aceptadas temporalmente para su uso en el sí, unidades no aceptadas para su uso en el sí y deben evitarse estrictamente. Unidades aceptadas para su uso en el sí. Existen 4 categorías de unidades aceptadas para su uso en el sí: hora, grado, litro y similares. Neper, Bell, Shannon y similares. Electrovolt y unidades de masa atómica unificada. Unidades naturales y atómicas. Una unidad derivada puede ser expresada frecuentemente en varias vías diferentes mediante el uso de unidad base y unidades derivadas con nombres especiales. En la práctica, con algunas cantidades se prefiere usar ciertas unidades con nombres especiales con combinaciones de unidades para facilitar la distinción entre cantidades de aquellos valores que tienen expresión idéntica en terminación de unidades de base sí. Unidades que no forman parte del Sistema Internacional de Unidades, que son la tonelada con el símbolo T, el litro con el símbolo L, el área con el símbolo A, la hectárea con el símbolo HA, la hora con el símbolo H y con la magnitud tiempo, día con el símbolo D y la magnitud tiempo. Prefijos del Sistema Internacional.
Prefijo iota con el símbolo y el factor 10 elevado a la 24. El prefijo z con símbolo z y el factor es 10 elevado a la 21. Giga con símbolo g y el factor es 10 elevado a la 9.